Y analista político Iván García está con nosotros esta noche y lo que comentábamos mientras veíamos el reportaje es cómo hemos internacionalizado la situación que vivimos en el país, a instancias, por supuesto, del presidente Castillo, que ha sido el primero en pedir la intervención de la OEA para, según él, ¿no?, alertar de esta nueva modalidad de golpe. Iván, así es, Mávila, gracias por la invitación, buenas noches. Efectivamente, sí, hay una internacionalización de la crisis a instancias del Ejecutivo, que activó la Carta Democrática Interamericana y a partir de ello, de esta solicitud del Ejecutivo, se convocó a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, donde se finalmente acordó, ¿no?, enviar un grupo de alto nivel al Perú que próximamente nos estará visitando. Pero tenemos el día de hoy también la 78ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se lleva a cabo en Madrid, y en donde el Perú, lamentablemente, junto a Guatemala, junto a Venezuela y junto a Nicaragua, ha sido uno de los protagonistas del deterioro de la libertad de prensa y de expresión en la región, ¿no? Así estamos en la lista, digamos, de los países en donde se ve más afectada la libertad de expresión. Y ojo que no hablamos solo de la libertad de los periodistas, porque quizá ustedes en sus casas digan, ok, los periodistas hablen de periodistas, pero esto significa empezar a perseguir al que no comulga con el pensamiento del gobierno. Tal cual. Hoy es la prensa como la conocemos, mañana un bloguero cualquiera también se puede convertir en un enemigo simplemente por expresar y decir lo que dice o por denunciar lo que ve. Un exfuncionario del Estado, por ejemplo, también. Tal cual. La sesión de la Comisión de Libertad de Prensa y de Expresión, que es el órgano más importante de la Sociedad Interamericana de Prensa, inició su jornada con, digamos, una introducción por parte de su presidente, que es Carlos Jornet, y a continuación se presentaron los 3 países, ¿no?, en los que en los últimos 6 meses se ha identificado, ¿no?, un deterioro grave de la libertad de prensa y de expresión en la región, que son evidentemente Venezuela, ¿no?, Nicaragua, que tiene evidentemente una situación verdaderamente gravísima, trágica, dramática, ¿Y ¿no?, nosotros? Guatemala y el Perú, ¿no? Y, digamos, en esta jornada introductoria de la Comisión de Libertad de Prensa y de Expresión se presentó vía Eugenia Mome, ¿no?, un resumen general de lo que ha acontecido. ¿Es este informe? Que resume efectivamente la exposición que hizo introductoriamente Eugenia Mome en esta jornada de la Comisión de Libertad de Prensa y de Expresión, resumió este informe, que desde los tiempos de Fujimori y Montesinos no veía yo desde la CIP un informe tan duro respecto del gobierno en cuanto a su actitud hacia la prensa y la libertad de expresión. Vamos a compartir, a ver, no sé si tenemos desde Switcher parte de lo que contiene el informe. Dice: el gobierno de Pedro Castillo se ha convertido en enemigo de las libertades de expresión y de prensa. No solo estigmatiza e insulta a los medios de comunicación y a periodistas individuales, sino que obstruye su trabajo, en especial las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción. Acá abro paréntesis, recordemos cuando se encerró a los periodistas peruanos en un ambiente de Palacio de Gobierno, simplemente para que no ingresaran ahí donde se iba a dar declaraciones a la prensa internacional. Debido a las investigaciones periodísticas sobre actos de corrupción, el presidente Castillo ha amenazado con demandar a periodistas. Les ha impedido ingresar a eventos públicos y conferencias de prensa, de lo que hablábamos. En mayo, tras una denuncia de que habría plagiado su tesis, el presidente dijo que la prensa se presta a intereses particulares y antidemocráticos, busca generar inestabilidad y en contubernio con grupos de poder y sectores golpistas. Muy bien, esto ha dado pie a una suerte de borrador o de primer documento, me decía. Un proyecto de resolución. Sobre Perú. Sobre el Perú. Así es. Que concluye condenando al gobierno. Sí, hay que explicar, Mávila, que en la Sociedad Interamericana de Prensa, sea la reunión de medio año o sea la Asamblea General, es decir, la Sociedad Interamericana de Prensa tiene 2 reuniones anuales. Una que se denomina reunión de medio año y la Asamblea General, que es la que hoy se viene llevando a cabo en Madrid y terminará el día domingo, con la última jornada, que es precisamente en la que se aprueban los informes y las resoluciones o los proyectos de resolución. Entonces,
como te decía, no veía desde los tiempos de Fujimori y Montesinos un informe sobre Perú en la CIP tan severo, tan crítico y tan duro respecto de un gobierno con relación a su actitud, talante o conducta frente a la libertad de prensa y de expresión en el país. Eso es lo primero. En segundo lugar, el proyecto de resolución evidentemente es una derivada de lo que está contenido en este informe. ¿Nos puedes leer la conclusión? Y evidentemente lo que señala es que, considerando que el gobierno de Pedro Castillo ha intensificado su discurso contra periodistas y la prensa independiente en Perú, considerando que el entorno del presidente ha agredido físicamente a reporteros en eventos públicos, considerando que el gobierno ha amenazado con presentar querellas contra periodistas porque investigan actos de corrupción, como ocurrió en el caso de Panorama, en este canal. La 70ª Asamblea General de la CIP resuelve condenar al gobierno de Pedro Castillo por su tratamiento a periodistas y a la labor de la prensa, y por no respetar cabalmente las libertades de expresión y de prensa. Solicitar al gobierno que se abstenga de presentar proyectos de ley lesivos a la libertad de prensa y, por último, recomendar al presidente Castillo que informe a la prensa sobre sus actividades de gobierno. Este es el proyecto de resolución que se va a votar. Se somete a la sesión de la Comisión de Libertad de Prensa y de Expresión. Podrían haber algunas pequeñas variaciones o ajustes a propuesta de los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿no?, para acentuar, mejorar o precisar algún punto, pero en lo esencial, este proyecto casi por descontado será aprobado el día domingo en la última sesión de la Asamblea General de la CIP. Muy bien, Iván, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Importante Un último punto. Por favor. Es importante también poner en perspectiva que tanto el informe como esta resolución, que finalmente se aprobará el día domingo, muy de seguro será también, ¿no es cierto?, materia de atención para la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y muy probablemente, yo diría casi por descontado, para el grupo de alto nivel de la OEA que próximamente nos visitará. De acuerdo. Importante anotación. Muchísimas gracias, Iván, de nuevo por A estar ti, con Mayra. nosotros. Hacemos una pausa y vamos a...